Saludos fraternos a todos, bienvenidos un día más. Como cada viernes sabéis que tenemos en el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras una actividad pública. Hoy nos corresponde coloquio. Vamos a tratar un tema muy interesante que se llama el libre albedrío en la evolución del hombre. Vamos a compartir la tarea con Carlos. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Y con Carmen Cardona. Perdón, Carlos. Pensaba que estábamos hablando. Y con Carmen Cardona y Antonio Lledó. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a hacer una pequeñita presentación, ¿verdad? Tanto de Carmen como de Antonio. A ver, un segundito, que se me ha ido el documento. Carmen, ella se define a sí misma como militante espírita, está trabajando dentro del movimiento espírita desde el año 95, participó en la fundación de la Sociedad Espírita de Cartagena, es socia fundadora y presidenta de la Asociación Espírita Sendero de Paz y es cofundadora de la Fundación Espírita Sembradores del Camino. Es divulgadora, es conferenciante y trabajadora del CES. Ella es colaboradora, miembro de nuestro colegiado desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Carmen? Y nuestro querido amigo Antonio, perdona, Carmen. Y nuestro querido amigo Antonio Lledó, él es escritor, tiene un extensísimo currículum también, es escritor de diversas obras de carácter filosófico y espírita, él es orador, divulgador en numerosos eventos a nivel nacional, a nivel internacional, es un incansable divulgador de la doctrina espírita y es miembro del Grupo Villena, del que ha sido presidente. No sé si en estos momentos lo eres, Antonio, pero sí sé que... No, gracias a Dios, esa responsabilidad ya, después de 12 años, ya la dejé de lado. Muchísimas gracias por la invitación. Ya está hecha la tarea, ¿verdad? Una vez que está instaurada ya es bueno que seguir, ¿no? Que sigan otros, darle la oportunidad a todo el mundo de trabajar, ¿verdad? Bueno, exacto. Pues, Carlos, cuando tú quieras. No sé si tienes... Micrófono cerrado. Ahora Muy bien, sí. Saludos a todos. Un gusto, mami, estar aquí para este momento de coloquio. Antonio, Carmen, satisfacción inmensa estar juntos. Y nosotros vamos a presentar un pequeño texto inspirador que está en la pregunta 843 del Libro de los Espíritus. Y es, ¿tiene el hombre el libre albedrío de sus actos? Es la pregunta y los espíritus responde a Allan Kardec. Puesto que tiene la libertad de pensar, tiene la de actuar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. Y por lo tanto no sería responsable, ¿verdad? Así, este es el texto inspirador y vamos para la primera pregunta para Carmen. ¿Existe un determinismo que guía la vida del ser humano, Carmen? Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, por compartir con nosotros, por el apoyo que nos brindan. Y para entender esta pregunta, para poderla responder, debemos inclusive hacer una definición de lo que es el determinismo. El determinismo es inamovible. Es decir, la suerte está echada. No es cierto. El determinismo existe en especiales situaciones. Por ejemplo, en nuestro progreso. Es una fatalidad que tenemos que progresar, que tenemos que llegar a los niveles más elevados de lo que conocemos de la escala espírita. Pero que la vida personal de cada uno de nosotros esté diseñada inamoviblemente, no, porque tenemos precisamente, antes de tomar la experiencia reencarnatoria, tenemos la libertad de escoger nuestras pruebas de acuerdo a nuestras necesidades evolutivas, de acuerdo a la necesidad de superarnos en algunos aspectos de aquella vida que acabamos o aquellas vidas
que acabamos de dejar detrás en el pasado, en el tiempo, y que suman un cúmulo de errores y también algunos aciertos. Entonces, dependiendo de eso, tenemos siempre la ayuda de nuestros guías, mentores o ángeles guardianes que formarán parte de ese momento de elección de pruebas para nuestra reencarnación y nos ayudarán a no equivocarnos en esa elección, de lo que podremos soportar, de aquello que podremos cumplir, aquello donde podremos ser exitosos en las dificultades que tenemos que enfrentar para superar los errores de las vidas pasadas. Entonces la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Hay un determinismo que guía la vida del ser humano? No hay un determinismo. Cada uno de nosotros elabora un programa que lleva el respaldo de los guías de nuestra reencarnación, lleva el aval de ellos y traemos con ellos la protección para no equivocarnos y para poder realizar la tarea a la cual nos comprometimos. Muy bueno, Carmen, muchas gracias. Antonio, ¿te gustaría complementar alguna cosa más? Bueno, está muy bien, perfecto lo que ha dicho Carmen. Yo me gustaría a lo mejor complementar con un enfoque de actualidad respecto a lo que la ciencia hoy en día entiende por determinismo y a la gran diferenciación entre el tema que hoy tenemos aquí. Hoy tenemos el tema aquí del libre albedrío. Si vamos a un enfoque exclusivamente filosófico, sin duda alguna el gran debate sobre el libre albedrío se dio en el siglo XVI con Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. Lutero decía que el hombre no era libre porque había nacido con el pecado original y todo lo bueno venía de Dios, no podía ser libre, mientras que Erasmo de Rotterdam decía todo lo contrario, que no existía la predestinación y que por lo tanto el hombre era libre para escoger y libre para decidir sus opciones. Eso respecto a la filosofía. Hoy en día todo esto ha cambiado por completo y no debemos de olvidar que desde un punto de vista del humanismo cristiano, por ejemplo, como ocurría con estos dos grandes hombres como Lutero y Erasmo, el espiritismo hereda también esa, digámoslo así, impronta del humanismo cristiano y lógicamente enfoca el tema del libre albedrío desde el punto de vista del espíritu inmortal. Pero no debemos olvidar que la ciencia no tiene ese punto de vista, esa referencia sobre el libre albedrío. Entonces existe una dinámica de confrontación muy grande entre los postulados de la ciencia, entre ellos mismos, porque hay científicos que defienden que sí existe un determinismo y hay otros que dicen que no. Gracias a Dios, la ciencia va en apoyo de la espiritualidad y más concretamente del punto de vista espírita, porque en los últimos 30, 40 años han habido una serie de avances científicos que están enterrando y refutando de una manera absoluta el determinismo científico. Si nos vamos al punto de vista de la biología, con los grandes ateos como Richard Dawkins y otros, están hablándote de que el naturalismo exige unos genes ciegos que no necesitan de la creencia en Dios, que no necesitan que exista un Dios. Lógicamente, si somos herederos de unos genes ciegos y dominan por nosotros nuestra voluntad y nuestras opciones y elecciones, evidentemente el libre albedrío no existe. Mientras que esta teoría de Dawkins fue total y absolutamente refutada a partir del año 2000 con el descubrimiento del genoma humano. Hoy en día, autores como Bruce Lipton, en un libro maravilloso que se titula La biología de la creencia, nos explica claramente que el determinismo en biología no existe. No solamente Lipton, si nos vamos al descubridor del genoma humano, a Francis Collins, nos está explicando en su libro Cómo habla Dios, nos explica que Dios colocó en el genoma, en los genes, el manual de instrucciones del cual se origina la vida. Un manual que ahora empezamos a descubrir los científicos, según dice él, pero que todavía no sabemos cómo ha sido implementado y cómo ha sido estructurado. Es decir, en biología está descartado el determinismo, no somos herederos de genes ciegos, tenemos libre albedrío y opciones para decidir.
En física, mucho antes, en física cuántica, uno de los premios Nobel más importantes del siglo XX, Werner Heisenberg, y su principio de incertidumbre, descarta por completo toda la actitud determinista de que podemos elaborar en todo momento la posición de una partícula elemental y su velocidad. Es decir, el principio de incertidumbre de Heisenberg, él decía una frase que es maravillosa: el primer sorbo de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Es decir, destierra completamente a nivel de la física el determinismo. Y no quiero alargarme en todo esto. En el aspecto de las matemáticas, también con los descubrimientos de Kurt Gödel, lógicamente el determinismo queda total y absolutamente erradicado, porque Gödel descubrió que existen verdades matemáticas por encima de la demostración matemática. Y eso quiere decir que Dios está y el espíritu humano están superando cualquier axioma, cualquier demostración científica, matemática o lógica que el ser humano pueda descubrir. Él decía, el materialismo no existe, el determinismo tampoco, y la creación de Dios es una obra matemática de una perfección inalterable. Por lo tanto, para el espiritismo, el principal factor es el espíritu inmortal, y es el agente que verdaderamente toma las decisiones, ni unos genes ciegos, ni el azar, ni nada por el estilo. Y eso es una de las cuestiones más importantes que, junto al sentido moral que el hombre tiene y que ningún gen, ninguna parte biológica o psicológica puede albergar, pues evidentemente condiciona al ser humano y concretamente al espíritu humano por encima de todas las cuestiones deterministas del azar o del acaso o caso que los materialistas ateos circunscriben al determinismo. El determinismo ha muerto prácticamente para la ciencia, lo que pasa que algunos científicos todavía no lo saben. Fantástico, Antonio, la verdad. Y al final nosotros estamos convencidos, ¿no?, de que la ciencia será la que descubra, ¿no?, o la que nos dará las pruebas, ¿no?, que nosotros ya conocemos, sabemos por la ciencia de la observación, ¿no?, que la doctrina nos enseña. Pero la ciencia materialista va a demostrar, ¿no?, la existencia de Dios y por tanto dejará de ser materialista. Y esa será el bucle, ¿no?, en el que se va, como tú has dicho, que muchos científicos todavía no lo saben, pero ya es verdad que está desterrado, ¿no? Bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta, Antonio. Cuando reencarnamos, ¿tenemos potestad de elegir dónde, cómo y en qué situación? Bueno, esto, dependiendo de nuestro nivel y grado de adelanto, se nos permite elegir, optar por unas situaciones, o por el contrario, somos reencarnados de forma automática y sin capacidad de elección. Eso lo sabemos cuando estudiamos un poquito la doctrina espírita, la escala de los espíritus, y sabemos un poquito cómo influye la ley de causa y efecto en el proceso reencarnatorio. No existen dos reencarnaciones iguales y hay algunos espíritus de elevada condición, los menos, que incluso en su propia reencarnación colaboran y ayudan a los técnicos espirituales que propician esa reencarnación. Pero eso es una excepción, son pocos precisamente, porque la mayoría de las personas que formamos parte de este mundo imperfecto, pues no tenemos un nivel moral muy elevado, ¿no? Los hay que no son absoluto conscientes de las entradas que tienen en el mundo de la carne por su atraso evolutivo. Y no se les concede esa capacidad de discernimiento suficiente para saber qué les conviene para su adelanto espiritual, como los ninjas, que tenemos que guiarlos, no les podemos dejar la elección porque se perjudicarían incluso a sí mismos. De ahí que la providencia divina los coloca en brazos de espíritus amorosos, espíritus nobles, que estudiando el caso de esos espíritus ven las mejores circunstancias para la nueva experiencia en la carne que van a tener. Esto confirma que el libre albedrío del espíritu es directamente proporcional a su adelanto moral, al grado de adelanto moral. Somos los dueños de nuestro propio destino, porque las vidas sucesivas, las reencarnaciones, son solidarias entre sí. Y esto supone que podemos modificar nuestro destino mediante nuestro cambio moral, mediante nuestra transformación, mediante nuestro esfuerzo.
Pues como muy bien ha dicho anteriormente Carmen, no existe el fatalismo ciego y puede existir un determinismo pequeño de las causas cuando el individuo no repara el equilibrio violado contra la ley de causa y efecto en el pasado. ¿A qué me refiero? A que hay cosas que están programadas antes de reencarnar por las cuales el espíritu tiene que pasar. A eso me refiero, con ese determinismo pequeñito que puede existir y de hecho existe, ¿no? Y se produce, pero el determinismo en líneas generales no existe y existe el libre albedrío. Tenemos también ejemplos a través de la mediunidad. ¿Cuántos espíritus nos confirman que el espíritu recibe lo que siembra en vidas anteriores y que las condiciones particulares que cada cual trae a la vida de la carne no se originan por el azar o la casualidad, sino que están planificadas para colaborar en el adelanto y la depuración del espíritu? De ahí que en el ítem 167 del libro de los espíritus, Kardec pregunta: ¿cuál es el sentido de la reencarnación? Y estos le responden: la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Si no, ¿dónde estaría la justicia? Esto es lo que podemos decir. Repetimos bien, la Antonio. pregunta. Sí, Carmen. Gracias, por Antonio, nos está instruyendo de una manera maravillosa. ¿Quieres comentar algo, Carmen, de esta pregunta todavía? Voy a recordar algo de la pregunta. Sí, hay un punto. ¿Cuándo reencarnamos? Yo repito aquí, ¿cuándo reencarnamos tenemos potestad de elegir dónde, cómo y en qué situación? La potestad, que es como quien dice, el poder decidir, está limitado también a nuestro nivel evolutivo. Entonces, yo podré decidir en qué condiciones voy a reencarnar de acuerdo a mis débitos, de acuerdo a mis recursos, de acuerdo al núcleo familiar donde yo he fallado, donde tengo el deber moral de resarcir mis errores del ayer. Entonces, no es tanto la potestad, sino la necesidad que como espíritu tenemos de buscar el equilibrio con las leyes divinas, resarciéndonos, reparando, trabajando en el bien de una manera integral. Entonces, no solamente podemos decidir el núcleo familiar, el país, la comunidad, la sociedad, porque algunas veces hemos tenido la oportunidad de servir y hemos dado la espalda. Esa comunidad está esperando de nosotros y nosotros somos conscientes de eso cuando desencarnamos. Y es ahí donde, además del arrepentimiento, tomamos la resolución de reparar ese daño que hicimos. Incluso no es la potestad, solicitamos como un gran favor, como un gran pedido, un clamor profundo, ser colocados en ese núcleo familiar y social con ciertos niveles para poder devolverle a la familia o a la sociedad aquello que una vez le quitamos o dejamos de darle o malversamos. Entonces, yo no diría que es tanto potestad, sino necesidad como espíritus de resarcir para crecer y para armonizar con las leyes divinas. Muy bien, Carmen. Y ahí vamos para la pregunta siguiente, entonces, para ti. La pregunta 459 del Libro de los Espíritus dice: ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestros actos? Obtuvo como respuesta Allan Kardec: mucho más de lo que imagináis. ¿Supone esta influencia que no somos tan libres como creemos, Carmen? Los sabios espíritus que le responden al maestro Kardec aciertan, claro que aciertan. Nosotros no tenemos idea de cuánta influencia recibimos permanentemente, porque vivimos en un océano de vibraciones que son pensamientos y sentimientos, unos afines a nosotros, otros totalmente diferentes, heterogéneos, pero en ese mar de vibraciones en el que nos desenvolvemos, nosotros no registramos cuál es la onda mental
que nos alcanza, que nos influye, que nos dirige, que nos inspira, que nos ordena muchas veces. Por ignorar esto, por no conocernos a nosotros mismos, por no conocer nuestra forma de pensar, de no autoestudiarnos para conocer cómo son mis reacciones, yo no entiendo en qué momento dejo de pensar yo y le doy paso a un pensamiento extraño. Entonces, cuando estos pensamientos extraños alcanzan mi interior, mi vida íntima, con sugerencias, con indicaciones específicas, y yo no detecto que hay una situación ajena a mi propio pensamiento, yo estoy siendo influenciada. ¿Pierdo mi libre albedrío? No. Lo que sucede es que no tuve la suficiente autoeducación para hacer el registro exacto, autoconocerme y saber rechazar aquello que realmente es una insinuación perversa, digamos, o una sugerencia superior, noble. Cuando es así y nosotros lo aceptamos, lo reconocemos, no es que hayamos perdido libertad. No, es que estamos en un proceso de crecimiento y de poder elegir cuál de las influencias nos es favorable a nuestro proceso de evolución, a nuestro crecimiento, y cuando esas influencias son las perturbadoras de nuestra vida personal o de nuestra vida íntima. Fenomenal. Muchas gracias, Carmen. Antonio, ¿te gustaría agregar alguna cosa más? No, porque lo ha explicado maravillosamente bien Carmen. Lo único que podemos decir es que si no fuera así, ¿qué mérito o demérito tendríamos en la vida si fuéramos guiados constantemente por los espíritus? ¿Cuál sería nuestra participación en nuestro propio progreso y adelanto espiritual? Entonces, lo ha explicado ella magníficamente. Es verdad. ¿Dónde quedaría la responsabilidad de los actos cometidos? Habría que echar la responsabilidad para los espíritus que nos influyen, no para nosotros. ¿Qué ocurre, de hecho, no? De hecho, ocurre, sí. No, el obsesor. Incluso dentro del ámbito, ¿no?, espírita, ya oímos decir, ¿no? Es que fui mal influenciado. Sí, pero porque te dejaste influenciar, ¿no? Todo menos reconocer nuestras limitaciones y debilidades, sí, exacto. Cierto, pero de todas formas somos conscientes de que aquellos espíritus que tenemos en nuestro entorno son atraídos por nosotros, o sea, son de la misma índole. Si permitimos, ¿no?, esa nube por la que nos movemos, en la que tenemos una constante intercambio, ¿no?, de energía, de pensamiento, de sentimiento, son seres que son afines. O sea que el pensamiento no sabemos muy bien si es nuestro o es de ellos, pero da lo mismo, porque están en el mismo tenor de nuestra franja vibratoria, ¿no?, de nuestro nivel de pensamiento. De lo que se trata de eso es precisamente de mejorarse y salir, ¿no?, de esa franja, que esto es muy fácil, ¿verdad? Sí. Queremos animar, antes de presentar la siguiente pregunta, animar a las personas que nos estáis acompañando en las redes y en YouTube, a los que os damos la bienvenida, que no sé si se me pasó al principio. Estamos muy agradecidos por vuestro acompañamiento siempre, fiel, cada semana, pero queremos animaros a que participéis para que esto sea, bueno, pues se haga todavía más ameno, ¿no? Para que si tenéis dudas o lo que sea, aprovechar que están aquí Antonio, que está Carmen, que está Carlos, y ellos se van a brindar, ¿no?, a responder o a comentar cualquier cosa que os parezca que esté relacionado con el tema, ¿no?, lógicamente. Vamos a presentarte la siguiente pregunta, que es la 4, ¿verdad? Sí. Antonio, si alguien debe pasar en su programación reencarnatoria por cierta situación desfavorable y somos nosotros los causantes de esta situación, ¿estamos entonces programados o formamos parte, ¿no?, de esa programación para causar ese mal? Nunca. Nunca, y lo digo rotundamente porque este es un gran error y un error de concepto. El mal siempre es resultado de la transgresión de las leyes de Dios usando nuestro libre albedrío. Entonces Dios no es en absoluto el creador del mal y este mal no se encuentra nunca en ninguna de sus leyes.
precisamente es la prueba de que tenemos libre albedrío, el hecho de que Dios nos permita elegir distintas opciones. Es precisamente esa transgresión de las leyes las que hacen que el mal aparezca como el opuesto o el contrario al bien, y siempre es obra del hombre. Nadie está programado para el mal. Lo que ocurre con frecuencia es que a muchos espíritus atrasados que se empecinan en no querer cambiar sus hábitos perniciosos y violentos, estas mismas actitudes les inclinan al mal en muchos momentos, y cuando vienen junto a otros manifiestan el carácter espiritual que les es propio, pues no saben corregirse. De ahí que, como el mal forma parte de sus patrones de conducta, lo esperado en ellos es una reacción equivocada y un comportamiento malo. Debemos considerar, pues, también que no solamente son los espíritus los que condicionan nuestro libre albedrío, sino que todos tenemos en la profundidad de nuestra alma un inconsciente personal, resultado de nuestra herencia milenaria espiritual de vidas anteriores. Este acervo personal nos condiciona mucho más de lo que nos imaginamos, pues como nos demuestra la psicología, los patrones y hábitos de conducta arraigados en nuestro interior y que proceden de vidas anteriores a veces afloran con mucha frecuencia a la hora de comportarnos, y afloran de una manera subconsciente, es decir, sin que nuestro raciocinio o intelecto tome parte de ello, afloran de una manera incluso violenta o de reacción ante situaciones que la vida nos presenta. ¿Quiere esto decir que al estar sometidos a esta influencia de nuestra propia herencia no tenemos libre albedrío? Tampoco, en absoluto. Porque la libertad de poder modificar nuestra conducta y corregir esos malos hábitos que vienen con nosotros es uno de los trabajos o de las labores más imperiosas que deberíamos de realizar si utilizamos la máxima griega de conócete a ti mismo. Primero conocernos para luego corregirnos. Somos libres para elegir y decidir, pero al igual que ello debemos de mantener nuestra personalidad integral, con libertad de conciencia y libertad de pensamiento, como muy bien en la pregunta de introductoria que ha leído Carlos, en la que los espíritus contestan a Kardec. Libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Y tengamos en cuenta una cosa: no somos verdaderamente libres hasta que no somos capaces de elegir libremente. Y para poder elegir libremente debemos de haber evitado muchas de nuestras tendencias negativas heredadas, que son vicios enclaustrados en nuestro íntimo y que evidentemente nos condicionan hacia un comportamiento transgresor de las leyes de Dios. Muy bien. Carmen, ¿quieres comentar? Gracias, sí, muchas gracias. Decía el doctor Antonio que aquello que traemos como un pergamino de nuestras herencias y están en nuestro íntimo enquistadas, hace que nosotros podamos tener un análisis de una personalidad bipolar. Así lo describe Juana de Ángelis. Entonces nosotros tenemos, por un lado, cualidades, porque tampoco es que no tengamos nada. Sí, tenemos algunas conquistas, algunos hechos a favor, y tenemos un cúmulo de situaciones totalmente viciosas. Entonces llega un momento en que Carmen se enfrenta lo bueno que ha hecho con las tendencias pesadas que se hacen presentes. ¿Qué sucede en un momento desfavorable? ¿Quién sale a relucir, a gobernar? Aquel que tiene más fuerza en nosotros. Es decir, aquel que ha tenido menos educación, intelecto, moral. Entonces, en ese momento de una situación desfavorable, no es que perdamos libertad como tal, es que venimos condicionados porque le debemos a la libertad divina, le debemos a esa ley de libertad por los muchos errores cometidos. Y allí nos toca discernir en una situación desfavorable, analizarnos
¿Dónde viene la causa de ese hecho desfavorable? Y la vamos a encontrar en nosotros mismos. ¿Dónde tenemos que trabajar esa causa? En nosotros mismos. Así, esa causa está allí, enquistada en nosotros, y tenemos que moverla, trabajarla, erradicarla, extirparla, sería la palabra, hacer una cirugía moral de todos esos defectos para poder allí liberarnos de esa presión que ese yo con tendencias y con vicios presiona sobre el yo virtuoso que podamos tener. Entonces, para darle más fuerza a nuestras cualidades morales, a nuestras virtudes, necesitamos trabajar erradicando toda esa herencia que traemos de muchísimas vidas, atravesando todos los derechos, pisoteando a todas las personas, a todas las comunidades, beneficiándonos con nuestro egoísmo, con nuestra ambición, logrando lo que queremos por la fuerza. Y la ley divina nos coloca delante de los deberes que tenemos que cumplir para liberarnos de esa herencia que en un momento dado representa el dolor. Lo desfavorable es doloroso, es aflictivo. No nos gusta sufrir, claro que no, pero en nuestras manos está el trabajo que nos va a liberar de eso. Y allí sí, como decía el señor Antonio, seremos libres cuando podamos realmente decidir correctamente a través del raciocinio basado en la moral del Evangelio de Jesús y de la filosofía espírita que nos presenta el maestro Allan Kardec. Muy bien, Carmen. Las 5 ahora, ¿no, mami? Sí, sería Para Carmen. Sí. Carmen, ¿cuál es la mejor manera de ejercer nuestro libre albedrío? Estaba Tácito allí. Estaba Tácito allí. El libre albedrío, que es una herramienta, digamos, uno de nuestros recursos, de nuestras potencias, como la voluntad, como el sentido de pertenencia, como mi yo. Ese libre albedrío se va desarrollando en la medida en que nosotros vamos evolucionando. El tema habla de evolución. Entonces yo voy a ejercer mi libre albedrío de una manera más transparente, sin lesionar a los intereses de nadie, sin herir a nadie, convirtiéndonos en hombres y mujeres de bien, como nos enseña el maestro Kardec, tanto en el libro de los espíritus como en el Evangelio, el hombre de bien, aquel que se puede, una de las cosas que más me llamaba la atención, aquel que se puede acostar a dormir y saber que no hay un ser que tenga que resentirle algo por indiferencia, por ofensa, por una falta de saludo. A veces con una sonrisa podemos resolver un conflicto. Entonces, cuando nosotros entendamos que convertirnos en hombres y en mujeres de bien nos va a liberar a nosotros de esa herencia atávica que está incrustada y que nos va a permitir a nosotros elegir de una manera correcta, usando el raciocinio y disponiendo con nuestra voluntad, que la vamos a mantener lubricadita, no oxidada, una voluntad bien ejercida diariamente en lo que nos propongamos obtener, y esa voluntad nos va a ayudar a nosotros a liberarnos, a hacer bien nuestras elecciones, a utilizar bien ese libre albedrío, siempre en beneficio de nuestro prójimo y redunda en nuestro beneficio propio. Entonces, es la manera que nosotros podemos encontrar de ejercer el libre albedrío de una manera acertada. Fenomenal. Muchas gracias, Carmen. Antonio, nos gustaría también escucharte sobre esta pregunta. Pues lo ha dicho casi todo Carmen. Si acaso podemos apuntar alguna cosita. Me viene a la mente en este momento una frase muy, muy interesante de un gran pensador, uno de los grandes, mayores pensadores de la historia de la humanidad, Immanuel Kant, que decía algo así como: dos cosas me llenan de admiración y respeto:
el cielo estrellado que hay sobre mí y la ley moral que hay en mi interior. Cuando llegamos a sentir y vibrar en nuestro interior en la frecuencia de la ley moral que Dios ha creado, estamos vibrando en la misma frecuencia, en las condiciones más adecuadas para ejercer nuestro libre albedrío sin equivocarnos. Es muy importante contemplar este tema. A lo largo de la historia sabemos que han venido muchos grandes maestros y avatares que se han iluminado, como Buda, Pitágoras, Sócrates, pero todos ellos se dan cuenta de un tema al final de su iluminación. Es coincidente tanto en Buda, en Pitágoras y en Sócrates algo muy interesante. Cuando ellos se autoiluminan, se dan cuenta de que la etapa final no es la iluminación, sino la entrega al prójimo, después de haberse iluminado, para marcar el ejemplo. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús viene iluminado, como yo digo, de serie. Y entonces él eleva al máximo esta premisa de la libertad, pues él comenzó por el final, el amor y la entrega al prójimo. Lo que él especifica y representa es el culmen de la libertad más absoluta, la libertad de aquel que comulga con el pensamiento divino, con el pensamiento cósmico, y que, como muy bien dice Kardec lo explicó perfectamente en el Génesis. Jesús vivía y se movía prácticamente desdoblado, casi en permanente contacto con Dios, en permanente contacto con la iluminación, en permanente contacto con el pensamiento cósmico. Llegar a ese nivel, lógicamente, que es un nivel angélico, evidentemente nos queda muy lejos, pero sin duda ninguna es ya el culmen de la libertad más absoluta, la comunión con Dios y con toda su creación. Es curioso, ¿verdad? Cómo se manifiesta todo lo contrario a lo que nosotros entendemos como libertad, que es el salirme yo con lo mío, ¿verdad? Cuando Jesús viene a manifestar la libertad sublimada, que no es otra que el servicio al prójimo, porque es ese realmente, ¿no? El objetivo de la vida, ¿verdad? Vamos a seguir. La verdad es que me has emocionado. Hablar de Jesús y de, bueno, que va a ser nuestro futuro, ¿no? Lo que va a ser nuestro norte, es de emocionar porque vamos a llegar, ¿verdad? Estamos en ello, en ese esfuerzo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que sería la 6, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que todos que tenemos un pequeño guión, ¿no? Para seguir un poquito con las preguntas orientativas. Y la 6ª dice así: Antonio, ¿debemos tolerar todas las decisiones que por libre albedrío toman nuestros semejantes, aunque sean perjudiciales? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos explicar. Una definición materialista, no espírita, materialista, sobre el libre albedrío es la siguiente. El libre albedrío es el grado de control que tenemos sobre nuestras decisiones. Ser libres supone para un materialista un absoluto control sobre nosotros mismos, pero también para un espiritualista o para un espiritista. Esto solo se alcanza desde nuestro punto de vista cuando tenemos el espíritu, como hemos dicho antes, como el agente y el núcleo principal. Solo se alcanza con la depuración de nuestra alma de las imperfecciones morales y los vicios que nos esclavizan y nos impiden la libertad. También necesitamos un control de la mente y de la emoción y dirigir siempre, como explicaba anteriormente Carmen, nuestra voluntad hacia el bien mediante el desarrollo de las virtudes, que están de manera latente como una semilla insertadas en nuestra conciencia y colocadas ahí por Dios desde que nos crea. El maestro decía: a cada cual según sus obras. Cada uno es pues responsable de sus actos y no de los demás. Esta ley es la ley de justicia, es el discernimiento entre el bien y el mal, que es la clave del sentido moral, como muy bien explicaron los espíritus a Kardec en el libro de los espíritus. A mayor sentido moral, mayor capacidad de discernimiento y autonomía personal.
lo que supone una mayor libertad para decidir libremente sin vernos arrastrados por las decisiones de otros que nuestra propia conciencia no acepta ni tolera. Y ahí es donde se ve precisamente el grado evolutivo del espíritu. Si es un espíritu asertivo, resiliente, capaz de enfrentar los retos del sentimentalismo, de las relaciones y afectos familiares para mantenerse firme en sus convicciones personales y no dejarse arrastrar por actitudes de personas o afectos queridos que lo lleven por otro lado y le hagan equivocarse. Por lo tanto, si permitimos que dirijan nuestra vida por derroteros contrarios a nuestra conciencia, no solo nos convertimos en cómplices del perjuicio, sino que debilitamos nuestro interior traicionándonos a nosotros mismos. Y con ello debilitamos nuestro sentido moral y nuestro adelanto espiritual consecuente. Nos estancamos en ello. El problema es que si renunciamos al libre albedrío, si renunciamos a la autonomía personal, corremos el riesgo de renunciar por el mismo camino a nuestra propia dignidad y a los pilares básicos del mundo en el que nos encontramos. Muy bien. Excelente. Sí, Carmen, Sí. ¿quieres comentar? Sí, aquí el tolerar todas, leyéndolo bien, todas las decisiones que por libre albedrío toman nuestros semejantes, no. Nuestros semejantes son un mar de espíritus, de hermanos con niveles diferentes, unos de otros y de nosotros. Somos todos diferentes. Entonces, las decisiones que nuestro grupo social, familiar, laboral tomen, llega en un momento dado a representar un perjuicio. Yo no es que voy a faltar a la virtud de la tolerancia, no. Es que yo voy a ejercer mi criterio de pilares morales para hacer un juicio, porque yo necesito saber qué es lo perjudicial allí. Tengo que juzgar lo que es perjudicial y contra quién es ese perjuicio. Contra la persona misma, contra la que habla, contra la comunidad de su familia, contra la comunidad de su trabajo o de su casa espírita. ¿Cuáles son esos perjuicios y en qué momento se tomaron esas decisiones que se inclinaron equivocadamente para perjudicar? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Tolerarlos? Absolutamente. Esclarecerlos. Porque la educación, especialmente la educación espírita, es un foco de luz, de esperanzas y de consuelos, de ayuda y de equilibrio para aquellos que están tomando decisiones que perjudican a su prójimo. ¿Qué necesitamos? Educar. Educar bajo la lámpara de la filosofía espírita y de la moral del Evangelio de Jesús. Y en esa misma educación, saber rechazar, no tolerar aquellas decisiones que representen un riesgo emocional, espiritual, personal, un riesgo que represente para nosotros un perjuicio. No lo podemos tolerar, pero no podemos tampoco tener una conducta igual de inferior, de criticar o de devolver con argumentos innobles, no. Con educación, con esclarecimiento, para que se quede claro que realmente el libre albedrío que nosotros estamos estudiando y ejerciendo está basado en los pilares de la filosofía espírita y de la moral de Jesús. Muy bien, Carmen. Y ahí vamos para la otra pregunta para ti entonces. Los núcleos sociales y culturales donde nacemos y todas sus imposiciones son obstáculos para ejercer nuestro libre albedrío?
No, señor. Por parte, vamos a ir desglosando aquí. Esos núcleos sociales y culturales donde nacemos y donde nos formamos y tenemos una idiosincrasia que nos caracteriza y tiene un valor, porque eso tiene un valor de tradición, hay que respetarlos. Pero si esos núcleos traen consigo dentro de digamos, su legado, trae situaciones que realmente representan una falla, una carencia de orden moral, allí tenemos que actuar nuevamente. No podemos dejarnos arrastrar en esa corriente que puede ser de lodo, que puede ser de lirios, si no lo analizamos primero. ¿Cuáles son esas imposiciones culturales que tenemos? Conductas que pueden perjudicar no solamente el núcleo familiar, las juventudes que están en alto riesgo. Nosotros estamos enfrentando con dolor el incremento de los suicidios en adolescentes y en niños, con mucho dolor. Y parece mentira, allá hay un paréntesis, donde hay adultos que también se suicidan. No solamente la influencia de la juventud y de la nueva música y de los videos y de la internet, no. Hay una clara falencia de principios morales en la estructura del espíritu, no importa la edad cronológica que tenga el cuerpo. Entonces, nos corresponde a nosotros procurar que todas esas nuevas generaciones que se están levantando en esos núcleos sociales tengan la educación moral necesaria, llegar a esos hogares disfuncionales y prepararlos para la educación de los hijos. Los valores de orden moral que se han perdido, que trae la degradación social que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Educación moral. Poderla divulgar y poderla llevar a los puntos donde haga falta. Excelente. Gracias, Carmen. Antonio, nos gustaría también escucharte. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Bueno, la libertad no solo es respetar el derecho del prójimo en su sentido más estricto, es también mantener la autonomía personal para poder elegir, y si somos lo suficientemente fuertes con los principios morales, que la doctrina espírita nos enseña, nada ni nadie, ningún círculo social, cultural o influencia debería imponernos nada que no consintamos. Eso está claro. El maestro decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de la tercera revelación que el espiritismo representa viene precisamente a darnos la fuerza del argumento filosófico para rebatir estas imposiciones, y al mismo tiempo nos ofrece la fortaleza del elevadísimo código moral del maestro, que nos proporciona la fortaleza interior para resistir y enfrentar estos retos, estas modas que la sociedad quiere o pretende imponer. Por lo tanto, el espiritismo a todos los niveles nos ayuda precisamente a superar este tipo de imposiciones sociales, psicológicas, familiares, que nos alejan de lo que la doctrina espírita nos enmarca. Es lo único que puedo decir. Fenomenal. Gracias, Antonio. Entonces, ¿se puede llegar a tener realmente libre albedrío o no? ¿Qué podemos decir, Antonio? Bueno, ahí pone una palabra. Libre albedrío pleno. Pleno, ¿cierto? Entonces, esa palabra pleno a mí me genera dudas en cuanto a una respuesta rotunda. Claro. Evidentemente, claro que se puede llegar a tener libre albedrío, pero la plenitud alcanza límites que quizás dentro del campo del libre albedrío no sería adecuada en el mundo imperfecto en el que nosotros nos desenvolvemos. Porque por encima de nosotros existen mundos superiores, como sabemos por la escala espírita, que sin duda ninguna los espíritus tienen un mayor grado de libertad, de libre albedrío, muy superior al nuestro aquí en la Tierra. Entonces, esa palabra pleno me ocasiona hasta cierto punto, pero bueno, vayamos a generalizar.
A mayor evolución, mayor libertad de conciencia y de pensamiento, como hemos dicho, mayor discernimiento y como consecuencia de ello, un mayor libre albedrío y control de nuestras opciones. Cuando se alcanza esa autoiluminación de la que hemos hablado antes, el libre albedrío es lógicamente mucho mayor que el que la mayoría de las personas pueden alcanzar en la Tierra. En esos estados de conciencia permanentes a los que muy pocos llegan, el libre albedrío no limita su espíritu en ninguna dimensión, ni física ni espiritual. Tenemos muchos ejemplos, pero Kardec nos explica en el Génesis lo que he dicho yo antes de Jesús, que siempre estaba en permanente estado de desdoblamiento, en contacto con el pensamiento divino, y sin embargo, eso no lo impedía vivir una vida totalmente humana. Es decir, atendía a los afligidos en el espíritu y en la carne, les proporcionaba la lucidez inigualable del ángel que, encarnado en una materia y está en permanente contacto con Dios, es capaz de tener esa proyección para analizar y ver el alma de las personas y recomendar a cada cual precisamente su futuro, el futuro que le aguardaba. Él siempre decía, tu fe te ha salvado, pero ve y no peques más, porque si vuelves a reincidir en ello, la enfermedad volverá. Cambia de actitud, cambia hacia el bien. Era pues, aunque él ofrecía el mayor ejemplo de humildad, sencillez y sumisión a las leyes del Padre, él lo hacía conscientemente, usando su propio arbitrio, su propio libre albedrío y, bueno, hasta el punto de que en el instante supremo él dijo, Padre, cúmplase en mí según tu palabra. Esta aceptación del poder divino con el que permanentemente estaba en contacto le permitía renunciar conscientemente a su libre albedrío para colocar por encima de su voluntad la voluntad de Dios, aquel que le había enviado para ofrecer a la humanidad ese camino de redención moral que él representó en todo momento. Entonces, un ser como Jesús tenía un libre albedrío pleno, pero imaginar que el libre albedrío pleno al final consiste en la sumisión perfecta ante la voluntad de Dios. Y entonces es algo que tenemos que comprender que a nosotros todavía nos queda muy lejos. Pero si lo analizamos, nos daremos cuenta precisamente de eso. Muy bien. Muy bueno. Esto es magnífico, ¿no? Carmen, ¿quieres comentar alguna cosa? El Señor no me dejó nada ya para comentar. Solamente, además de la sumisión, el modelo de virtudes que era Jesús, la humildad, la abnegación, su silencio ante los ataques recibidos, las ofensas, las blasfemias, el maltrato físico, emocional, verbal, y su silencio, que es quizás allí donde yo encuentro una piedra para mí, de cómo se pudo aguantar. Y uno repasa la historia y quisiera reaccionar, pero allí está, es una mole de ejemplo moral, de sabiduría, brindándonos a nosotros, con su venida, con su presencia, lo que realmente nosotros estamos obligados a perseguir y alcanzar. Cualidades morales. Magnífico. Hay dos comentarios que quería presentar y una pregunta del público ahora, ¿no, mami? Sí. De Porfirio Escobar, no precisamente las influencias deben ser de nuestro rango moral o espiritual. Tenemos influencia de espíritus superiores y dependiendo nuestras actividades mentales en la creación de pensamientos. Muy bien, puede ocurrir, ¿no? De que los buenos espíritus nos intenten auxiliar y entonces están arriba de nuestro rango, pero siempre tienen un propósito, ¿no? Del bien. Bueno, Lídice Márquez Bustamante pone, hemos venido a evolucionar y para ello es necesario nuestro libre albedrío. ¿Quieres comentar algo, Carmen? Para mi querida Lídice, a veces
A veces creemos que venimos sí a evolucionar, pero en una escalera eléctrica, sin subir peldaños. Y cada vez que tenemos un esfuerzo por un peldaño, queremos tirar la toalla, queremos preguntar qué pasó, qué he hecho de mal. Y se nos olvida que tenemos un pasado guardado en una maleta que es nuestro equipaje con el cual venimos aquí. En el libro Autoencuentro de Juana de Ángelis está lo del equipaje. Allí guardamos todo lo que traemos. Entonces, cuando vamos a subir la escalera, no la eléctrica, la física, peldaño a peldaño, esa maleta pesa. Entonces, evolucionar con todo ese pasado es difícil. No es imposible, pero sí necesitamos fuerza de voluntad, conocimiento, esclarecimiento y decisión, que la decisión viene a representar el libre albedrío. ¿Seguimos o nos quedamos en el escalón del medio o avanzamos? Tenemos allí el ejercicio del libre albedrío, avanzar. A eso vinimos, ¿verdad, Mili? Dice. Bien. Y la pregunta, ¿no? De María Jamiel. Es para Carmen, pero también Antonio puede comentar después. Claro que sí. ¿Cómo, No, y enseguida puede comentar. No, cómo yo quería... podemos? Sí, perdón. puede hablar antes de la pregunta. No, Sí, puede hablar. Ujú. no, era referente a la pregunta anterior, no es ninguna respuesta, es que por el tema de la evolución que ha mencionado Carmen maravillosamente bien, me ha venido a la mente una frase de un emperador romano, completamente de Augusto, que decía, festina lentulus, que significa apresúrate despacio. Quiere decir que el progreso y la evolución es sin prisa, pero sin pausa. Pero sin pausa. Muy bien, excelente. Entonces, de María Jamiel tenemos, ¿cómo podemos ayudar a nuestro libre albedrío con estados manifiestos obsesivos? Faltó. Tiro el balón para el otro campo. Bueno, vamos a ver. Yo interpreto por la pregunta que lo que María nos quiere decir es que estando bajo la subyugación de un estado obsesivo, Listo. es mucho más difícil desenvolver nuestro libre albedrío. Evidentemente sabemos por la doctrina de Kardec que esto es así. Primero, habría que ir superando ese estado obsesivo para alcanzar una mayor capacidad de control sobre nosotros mismos y nuestras propias decisiones, a fin de desarrollar el libre albedrío adecuadamente. Si analizamos perfectamente todo el proceso de la obsesión, nos damos cuenta que Kardec siempre incide en que una obsesión aparece porque tenemos las puertas abiertas a esa obsesión. Es decir, tenemos falencias morales que permiten a espíritus que fueron nuestros enemigos en el pasado intentar victimizarnos y hacernos daño. Si nosotros nos analizamos a nosotros mismos y empezamos a conocernos un poquito mejor y nos damos cuenta de cuáles son esas imperfecciones y procuramos corregirlas, estamos hasta cierto punto iniciando el camino para la desobsesión, aunque necesitemos muchas veces de acudir al centro espírita para que se nos ayude, se nos oriente y se nos apliquen la terapéutica espírita, que está perfectamente diseñada para ir ayudando en ese proceso desobsesivo. Por lo tanto, aquí en este caso, lo primero sería salir de ese estadio obsesivo para que poder recuperar el libre albedrío interior, el libre albedrío personal, y a raíz de ahí empezar a desenvolvernos libremente. Es lo que puedo decir, pero simplemente por lógica, ¿no? Sí, digo algo. Antes del proceso obsesivo instalarse, tuvimos libre albedrío. Claro. Un libre albedrío que le permitimos a nuestro victimario de hoy conectarse con nuestras grietas de orden moral.
Entonces ahí tenemos esa responsabilidad. Y por supuesto, perdemos el libre albedrío porque le damos el mando a la entidad obsesora. Es quien gobierna y decide a través de las muchas técnicas sugestivas o frontales que ellos manejan y logramos perder nuestra decisión. Así es una cuestión, ¿no? De cesión de derechos, ¿no? Es como podemos imaginar cuando, por ejemplo, una persona consume alcohol y comete acciones, salvando todas las distancias, la comparativa, pero comete acciones erradas y culpamos al alcohol. Pero claro, sabemos que si vamos a hacer determinadas acciones, no consumas alcohol antes. Cuando consumiste alcohol, tenías libre albedrío. Tenías libertad de rechazar ese alcohol o no. En el ordenamiento jurídico se contemplaba el consumo de alcohol como un atenuante. Hoy ya estoy un poquito alejada del tema, pero creo que ya no. Es una cosa no. parecida. Así es. Sí, Carmen. No digo cuando se sabe que no se debe tomar porque vas a conducir. Por ejemplo. Y conduces y te estrellas y accidentas a alguien y ese alguien pierde su vida. Hay unas consecuencias terribles y el libre albedrío fue pisoteado, mal utilizado, mal definido. Y las consecuencias las tenemos que enfrentar. Entonces vienen nuevamente los sufrimientos, las aflicciones que están causadas por el propio ser. Pero tus condiciones están alteradas, ¿no? Naturalmente por esa sustancia que altera, ¿no? Nuestros reflejos, nuestra situación. Pero hemos sido conscientes justo cuando hemos consumido. No sé si a lo mejor os parece muy disparatada. Somos responsables de eso. En el libro de los espíritus, no recuerdo ahora el ítem, cuando Kardec está preguntando por el suicidio, hay un ítem en el que los espíritus contestan que el suicidio moral es incluso peor que el suicidio físico. Cuando una persona se deja morir porque usa y abusa de vicios, de drogas, de tal, y se deja morir. Entonces, esa situación es la responsabilidad ante la ley incluso todavía mayor que la del suicida física, porque él mismo está hasta cierto punto atacando no solamente la vida, sino que no quiere siquiera poner remedio a todo aquello que le está condicionando y que él sabe conscientemente que le va a llevar a la muerte. Entonces, el tema moral es que muchas veces no se le da la importancia que tiene, pero sin duda ninguna, en los espíritus, a lo largo de toda la obra de Kardec, cuando Kardec pregunta, siempre respecto a las consecuencias de las causas, siempre hay una palabra que los espíritus dicen, lo importante es la intención con la que se hacen las cosas. Y en la intención muchas veces encontramos los atenuantes y los agravantes de la responsabilidad de la ley ante lo que es la transgresión de la ley de Dios. Entonces ahí es donde encontramos esos atenuantes y esos agravantes, la intención con que la persona hace las cosas. Exacto, porque en el primer caso que tú comentabas antes del suicidio, pues es el producto que no es que sea, no es que estemos eludiendo la responsabilidad, pero sí puede ser el producto de un arranque, ¿no? De un momento de enajenación. Pero el otro no. El otro es una dejadez, es una negligencia, es una falta, ¿no? de valor o de valoración del propio ser y de las propias leyes, ¿verdad? ¿Queréis comentar alguna cosita más, Carlos? Muy bien, me parece muy bien claro, ¿no? Y nada a agregar en este momento. Muy bueno, mismo. La verdad es que ya el tiempo voló. Bueno, por aquí hay felicitaciones, grandes expositores, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. La verdad es que el tema ha sido tratado de una manera, creemos que con mucha
visión, ¿no? Con mucha apertura y con mucho Con fondo. mucho libre albedrío, con mucho libre albedrío. Bien utilizado. Bueno, Carlos, no sé si os gustaría comentar alguna cosita brevemente antes de leer el texto de cierre. Antonio, Carlos. Todo bien. Está todo claro, ¿no? Yo simplemente dar las gracias por la invitación y, bueno, esperar que todo esto que vamos aprendiendo, nosotros que somos todavía aprendices dentro de este campo, nos sirva para llevar a nuestra vida interior como una filosofía personal, precisamente lo que la doctrina espírita nos enseña, porque Kardec decía, la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, y es cierto, porque da respuestas a todo lo que el hombre necesita saber para organizar su vida. Pero claro, el valor moral de incorporar el código del Jesús a nuestra vida interior en función de lo que el espiritismo nos aconseja o nos recomienda, es de un valor extraordinario. Eso es algo fuera de lo común. Entonces, si eso no lo sabemos ejercer con todos nuestros defectos, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras falencias, con todas, digámoslo así, las dificultades que tenemos, si no somos capaces de incorporar en nuestra vida diaria la filosofía de vida que el espiritismo propone, pues podemos decir que somos espiritistas, pero no lo podremos decir plenamente. Somos niños que intentan aprender espiritismo. Jugando, ¿no? Quizá con herramientas que podrían servir para otra forma, ¿no? De hecho, seríamos grandes perjudicados si no llegáramos a vivenciar lo que realmente estamos entendiendo, porque tenemos la responsabilidad porque tenemos el conocimiento. Entonces, es complicado, aunque ya el hecho de desconocer no nos impide cumplir, porque las leyes están inscritas en nuestra conciencia, algo que lo tenemos aprendido como de carrerilla, ¿no? Pero es una realidad. Pero el hecho de conocer y de estar estudiando y de estar profundizando nos hace hiper responsables. Si no lo aplicamos en nuestras vidas, estamos perdiendo una oportunidad de oro. Y además de llevarlo a nuestra vida íntima. Vaya, está fallando el micrófono de Carmen. Hombre, también hay que tener en cuenta una cosa. Podemos saber muchas cosas. Podemos entender muchas cosas. Pero se trata de aceptar interiormente y en conciencia aquello que vamos aprendiendo. Si no lo aceptamos, no lo incorporamos. Simplemente lo tenemos como un espejo de un conocimiento que está ahí fuera. Como es que el micro de Carmen. El micro. Te está jugando a la pasada el micro, Carmen. Vamos a quitarlo ya. Muy bien. Bueno. Ok. Tú presentas el texto de cierre, mami. Sí, ¿te parece? Bien. Y ya vamos a ir cerrando, porque ya el tiempo llegó. Bien. Bueno, pues el texto que dejamos para la reflexión de todos es un fragmento que hemos seleccionado del libro El problema del ser y del destino, de León Denis, en su capítulo 22. Y dice así: el espíritu solo está verdaderamente preparado para la libertad el día que las leyes universales, que le son externas, se vuelvan internas y conscientes por el propio hecho de su evolución. El día en que él comprenda la ley y haga de ella la norma de sus acciones, habrá alcanzado el punto moral en el que el hombre se posee, domina y gobierna a sí mismo. Precioso, ¿verdad? Hay que llevarlo. Gracias. Siempre León Denis profundo, ¿no? Nuestros agradecimientos a nuestros invitados de hoy, Carmen Cardona, Antonio Viedor, una satisfacción inmensa. También agradecemos a vosotros que estáis acompañando por los comentarios, las preguntas, todo lo que habéis puesto ahí en el área de texto, ¿no? Este intercambio de informaciones que va corriendo mientras vamos aquí desarrollando el coloquio, ¿no? Y queríamos traer también nuestro equipo técnico, ¿no? Que da el apoyo total ahí para la tarea. Agradecimientos a los tres y vamos a invitarlos a seguirnos en nuestros canales de YouTube, de las redes sociales, también compartir lo que vamos poniendo
las actividades del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Para los que no saben, el primer centro espírita completamente virtual del planeta, surgió en 2005, registrado en 2010, y emplazaros para el siguiente encuentro, que será el próximo lunes, 25 de noviembre, a las 22 horas de España, con el encuentro de jóvenes, que tratarán del tema materialismo. No os perdáis, porque los jóvenes están haciendo un magnífico trabajo, ¿eh? Cierto. Cierto. Muchas gracias a todos.